Bienvenidos a este análisis donde vamos a desgranar cómo el plan de una simple clase de matemáticas de secundaria logra conectar la enseñanza más práctica con unas raíces históricas impresionantes en su comunidad. Vamos a meternos de lleno para descubrir cómo algo que parece tan frío como los números en realidad puede contar una historia apasionante. Echadle un vistazo a la hoja de ruta de hoy. Pasaremos por las matemáticas en el mundo real, veremos la realidad institucional del liceo, repasaremos el legado de Hernán Sánchez y terminaremos con una pequeña reflexión sobre la práctica docente. Vamos a por ello. Arrancamos con la primera parte, las matemáticas en el mundo real. Directos al meollo. A ver, pensadlo un segundo. ¿Cómo conseguimos que los chavales de primero de secundaria se interesen por algo tan abstracto como los números naturales y enteros? Ese es el gran reto, ¿verdad? Hacer que vean que toda esta teoría sirve para algo en su día a día. Y la solución que plantea esta profesora es, sinceramente, brillante. Pura simplicidad. Usar algo tan cotidiano como ir al súper a por patatas, leche o repollo. A través de esta lista de la compra, los alumnos aprenden a calcular precios unitarios y totales. Sin apenas darse cuenta, están aplicando lógica matemática de una forma totalmente práctica. Pero la cosa no se queda en el supermercado. Fijaos en esto, el plan de clase utiliza la propia geografía dominicana. Contrapone los impresionantes 3.101 metros del Pico Duarte con los 79 metros de profundidad del lago Enriquillo. Es una forma espectacular, visual y súper cercana de explicar el concepto de números positivos y negativos. Luego nos vamos a la ciudad. Coges el ascensor de los rascacielos más altos del Caribe y, de repente, tienes un laboratorio de matemáticas improvisado. Subir plantas o bajar al garaje es, literalmente, sumar y restar números enteros, pero de una forma que tiene todo el sentido del mundo para los alumnos. Y el toque final, gestionar una cuenta bancaria ficticia, calculando números rojos, ingresos, gastos. Así es como realmente interiorizan lo que significa un saldo positivo o negativo. Es, básicamente, educación financiera de supervivencia camuflada hábilmente en una clase de mates. Una genialidad. Claro, toda esta creatividad necesita medirse de alguna forma. Para asegurarse de que la lección funciona, la profesora evalúa a los estudiantes utilizando una rúbrica muy detallada de 20 puntos. Va desde el nivel excelente, con 4 puntos, hasta el inicial, premiando no solo que las cuentas cuadren, sino también la participación y el esfuerzo en clase. Bueno, pasemos al segundo bloque. La realidad institucional del liceo. Salimos del aula para ver dónde ocurre exactamente toda esta magia. Y aquí nos topamos con un contraste tremendo. Por un lado, tenemos un edificio con serios déficits de infraestructura, pintura desconchada, falta de espacios recreativos y problemas de higiene en los baños. Pero, por otro lado, el equipo humano es una pasada. Tienen una plantilla de profesores hipercomprometida, muy unida, sostenida por un liderazgo totalmente empático que tira del carro en las peores condiciones. De hecho, lo que mantiene en pie a este equipo no son los ladrillos, sino estos 6 valores fundamentales. Destacan, sobre todo, la solidaridad y un compromiso inquebrantable con dar una pedagogía de calidad, pase lo que pase. Y todo este esfuerzo titánico no cae en saco roto. Impacta directamente en 358 estudiantes matriculados para el curso académico 2025-2026. 358 jóvenes de primero a sexto grado que se benefician de este entorno formativo contra todo pronóstico. Para entender de dónde viene este nivel de compromiso, tenemos que ir a la sección 3 y analizar el legado de la persona que da nombre al centro, el profesor Hernán José Sánchez. Si miramos su cronología, vemos la vida de un pionero absoluto. Nacido en el 31, el profesor Sánchez dedicó su vida a impulsar la reforma educativa en la República Dominicana. Fue cofundador del IDECOP en el 63 y de la Asociación Dominicana de Profesores en el 70, luchando por el cooperativismo y los derechos sindicales hasta que falleció en el año 2000. Las fuentes nos pintan a un luchador incansable, un defensor feroz que llegó a sufrir cárcel por oponerse al régimen de los 12 años de Balaguer. Lo curioso, y lo que más destacan los textos, es que siempre rechazó los privilegios personales que le ofrecían, como coches o apartamentos. En su lugar, prefirió pelear por derechos básicos para los docentes, como conseguir seguros médicos o libros de texto gratuitos. El autor del documento original resume maravillosamente esos 40 años de carrera, marcados por la austeridad, utilizando esta célebre cita de Shakespeare. Todos aman la vida, pero el hombre valiente y honrado aprecia más el honor. Creo que resume a la perfección su integridad inquebrantable.
Llegados a este punto, el material original se vuelve bastante apasionado. El autor hace una defensa encarnizada de la ética de Sánchez en relación con un innovador centro de educación especial de los años 80. Defiende su legado frente a ciertos individuos que, según cuenta la fuente, intentaron sacar provecho personal de esa institución. Como siempre, nosotros nos limitamos a exponer los argumentos plasmados en la fuente. Analizando el texto de forma imparcial, vemos que el autor utiliza una retórica muy cargada. No se corta en usar metáforas fuertes, hablando de un codicioso Judas Iscariote con discapacidades, e incluso trazando paralelismos con el mediático caso moderno de Elizabeth Silverio. La intención del texto es clarísima: desacreditar vehementemente cualquier ataque actual y blindar la memoria del profesor a toda costa. Y así llegamos a la sección 4, reflexión y práctica docente. Vamos a atar cabos. La idea principal que sacamos de este análisis es que preparar una lección no es simplemente rellenar un trámite técnico o hacer operaciones matemáticas en la pizarra, para nada. Es una herramienta de transformación social, un puente que conecta los problemas reales de los chavales con el inmenso legado histórico de figuras tan importantes en su comunidad como el profesor Sánchez. Así que, para despedirnos, os dejo con esta reflexión. En un mundo lleno de requisitos técnicos y currículos cada vez más rígidos, ¿cómo podemos conseguir que los educadores de hoy sigan tejiendo el complejo ADN histórico de sus comunidades dentro de las clases de todos los días? Es un reto fascinante para el futuro de la educación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.